Salmos, capítulo 83, desde el versículo 1 en adelante. Bendecimos a Dios en esta mañana grandemente. Bendecimos a todos los presentes y a todos los que nos ven por las distintas vías electrónicas. Alguien le dice bienvenidas a esas personas. Bienvenidas son. Amén. Así que bendecimos a Dios porque sabemos que cosas grandes Él está haciendo. Vamos a predicar en el día de hoy sobre el tema cuando Dios hace silencio. Cuando Dios hace silencio. Capítulo 83 desde el versículo 1 en el libro de los Salmos. Si alguien tiene el capítulo 83 del libro de los Salmos, por favor diga un fuerte amén. Pues leo siempre para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, no guardes silencio. ¿Alguien escuchó lo que leí? Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Hay alguien protegido de Dios en este lugar? Denle un aplauso fuerte a Dios si usted es protegido de Él. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que me permitas predicarla conforme a tu voluntad en esta hora, que surta el efecto para el cual tú la has enviado. Te ruego, Rey de Gloria, que sobre todas las cosas nos ayudes a vivirla, a comprenderla y a llevarla a los necesitados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tome el hermano que está a su lado de la mano y dígale, yo creo, yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Bendecimos a Dios por este tiempo hermoso, ya finalizando el año, tiempo precioso. Y creo propicio para hablar de este tema justamente, hablar sobre el silencio de Dios. Cuando Dios hace silencio. Y hay una serie de características que para nosotros poder acercarnos a la comprensión de Dios, tenemos que atribuírsela a Dios. La misma Biblia le atribuye a Dios una serie de características que nos acercan, pero esa cercanía es una cercanía a millas porque nunca llegaremos a comprender ni la altura, ni la profundidad, ni la anchura de Dios de manera completa. No, Dios se nos revela a través del conocimiento y a través de la naturaleza, a través de su obra, nos da píxeles, nos da pixeladas de lo que en términos reales Él es. Pero nunca llegaremos a entender ni a comprender a Dios de manera absoluta por una razón muy elemental. Dios es un Dios infinito. Repita conmigo, infinito. Y nosotros somos seres finitos. Entonces en la mente de un ser finito no puede caber de manera completa la descripción ni la definición de un ser infinito. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Pero Él es tan amoroso que se nos ha manifestado a nosotros a través de una serie de atributos que son atributos de persona, porque Dios es una persona. ¿Quiénes lo creen? Dios es persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Dios llora, Dios habla, Dios piensa, Dios se entristece, Dios se mueve. Usted y yo hacemos todo eso porque Él lo hace. ¿Alguien dice amén? No es como decía Voltaire. Voltaire decía que Dios fue hecho a imagen y semejanza del hombre. No, es como dice la Biblia. El hombre fue hecho a imagen
y semejanza de Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y si usted habla es porque Dios habla. Y si usted ve es porque Dios ve. Si usted siente es porque Dios siente. Si usted llora es porque Dios llora. Si usted hace silencio en ocasiones es porque Dios también hace silencio. Y hoy yo quiero hablarle de ese silencio que hace Dios. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer nosotros cuando se presenta en nuestra vida el silencio de Dios? Cuando definimos la palabra silencio, estamos hablando en el idioma español simplemente de abstenernos de hablar. Por alguna razón me abstengo de hablar. El silencio es ausencia de sonido, ausencia de palabra, ausencia de ruido, como la luz o las tinieblas, más bien es ausencia de luz. El silencio es ausencia de sonido, es ausencia de palabra. Dios en algunos momentos de la historia universal ha hecho silencio. Dios en algunos momentos de nuestra historia personal también ha hecho silencio. Pero contrario a unos silencios que hay por ahí que matan, hay silencios que matan, usted lo sabe. Hay silencios, hay falta de palabra, falta de sonido que hace que la gente se muera de dolor y de depresión, la que está al lado de la persona que ya no le escucha hablar. Hay silencios que dañan. Contrario a esos silencios, siempre el silencio de Dios viene para hacer que su propósito se cumpla en su creación. Y le tengo una buena noticia. Todos los propósitos de Dios son buenos para su creación. Dice el profeta, el Señor a través del profeta: yo conozco mis planes para ustedes y son planes de bien y no de mal. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Así que Dios en su planificación eterna para usted, en la agenda suya, lo que Él tiene son planes de bien. Dile que está a tu lado: planes de bien para ti en el nombre de Jesús. Sí, no importa la maldición que se haya desatado sobre ti en el pasado ni en el presente. Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios, los planes de Él para mí son de bendición y no de mal. Alguien puede decir amén. Esa es la palabra profética y la promesa que sobre la iglesia de Jesucristo ha sido desatada. Planes de bien, proyectos de bien, promesas de bendición y no de mal son las que Dios tiene para nosotros. Así que agarrémosla en el nombre del Señor. Cuando Dios hace silencio en nuestras vidas, no es para que el caos y el desorden tomen dominio y control de nosotros, sino para que valoremos en su justa dimensión el poder de su palabra y el poder de su voz. Amén. Cuando el silencio de Dios viene a nuestras vidas, probablemente nosotros empecemos a ver un escenario caótico, un escenario de desorden. Lo dice la palabra misma y te quiero llevar al libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 1. En el versículo 1 se encuentra el inicio de todas las cosas. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo 1 establece el inicio de todas las cosas creadas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero al momento de Él declarar con su palabra la creación de los cielos y la tierra, en ese momento hubo un gran silencio. Dios hizo silencio en ese versículo 1. Luego de la declaración y de la obra que se manifiesta y se refleja en el versículo 1 de Génesis, váyase conmigo por favor. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un vacío que probablemente Él nos va a revelar cuando estemos ante su presencia, de cuántos años, siglos o milenios fue ese silencio. Porque entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis pasó mucho tiempo. Pasó tanto, pero tanto tiempo
que en ese periodo fue cuando Satanás se reveló, no siendo Satanás, sino siendo Lucifer, porque el Señor no creó a Satanás, el Señor creó a Lucifer. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Ahora, Lucifer decidió convertirse en Satanás, pero el Señor no creó a Satanás, como tampoco creó a los homicidas, como tampoco creó a los que andan violando por ahí, como tampoco creó a los que andan haciéndole daño a los demás seres humanos. Él hizo una creación conforme a su imagen y a su semejanza. Que esa creación haya querido escoger otro camino es cosa de esa creación. ¿Alguien entiende lo que predico en esta hora? El versículo 2 del libro de Génesis viene a revelar que eso que Dios creó en el principio, ¿qué cosa fue? Los cielos y la tierra, que era perfecto en el principio, porque todo lo que Dios crea lo hace perfecto. Ocurrió algo entre el versículo 1 y el versículo 2. Ocurrió algo que probablemente tomó mucho tiempo, muchas décadas, muchos periodos. Y es ahí donde los estudiosos de la Biblia y una corriente teológica le da espacio a los distintos periodos geológicos que la geografía y la historiografía le da al mundo contemporáneo. La Pangea y todos los demás periodos geológicos, para poder entender cómo existieron y acoplarlo con el texto bíblico, se introduce entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Y entonces en este periodo está manifestada la rebelión de los ángeles en el cielo. Y se cree que tanto fue la furia con la que fueron tirados y cayeron a la tierra esos ángeles rebelados, demonios, encabezados por Satanás, que cuando llegaron a esa tierra que Dios había creado de manera perfecta y de manera organizada, desorganizaron con su furia todo lo que encontraron aquí en la tierra. Porque los demonios están aquí en la tierra, ustedes lo saben, ¿verdad? Satanás es en la tierra que está. ¿Alguien dice amén? Así que no crea que ellos están allá. No, ellos están aquí, están tratando de hacerle la vida imposible a la creación de Dios. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Génesis, que dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios nunca ha hecho nada desordenado. Alguien la desordenó. ¿Y quién la desordenó? Esos ángeles rabiosos que cayeron después del versículo 1 del libro de Génesis a la tierra. Y vaciaron todo y desorganizaron todo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estamos hablando de desorden, pero un desorden que ocurrió en un tiempo de silencio de Dios. Dios cayó, Dios hizo silencio. Luego del versículo 1, cuando dice Moisés, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, e hizo silencio. No siguió creando más nada. Cayó probablemente por siglos, repito, milenios, tiempos indefinidos, que en su momento Él nos lo explicará. Pero hay algo bueno, y es que después de ese periodo de silencio, que se veía caótico, que se veía todo desorganizado, que se veía como que lo que Dios había hecho había vuelto hacia atrás. En ese periodo donde no se escuchaba la voz de Dios diciendo, hágase esto o hágase lo otro, probablemente la creación estaba sintiendo que mi creador se había olvidado de mí, que es lo que algunos definen como el deísmo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Deísmo es la corriente teológica que cree en la existencia de Dios, pero cree en la existencia de Dios como un Dios relojero. ¿Qué es el relojero? El relojero fabrica el reloj, se lo vende a Julio, pero ya no tiene que ver nunca jamás absolutamente nada con ese reloj. Julio se lo llevó,
Y ese reloj, la historia y su destino no le importa al relojero que lo construyó. Eso es el deísmo. Pues déjeme decirle que el Dios al que usted le sirve no es ningún relojero. El Dios al que usted le sirve lo concibió a usted en su mente, en su corazón. Lo hizo con sus manos y le sostiene de su mano derecha. Y te dice, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo todos los días de tu vida. Si es para Dios, dale ese paso más fuerte, por favor, en esta hora. Amén. ¡Wow! Ese es el Dios tuyo, el que te sostiene de su mano derecha. El que vigila tus sueños, vigila tus noches. El que te dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Ese es el Dios al que tú le sirves. Bueno, la creación pudo haber pensado en ese momento de silencio. Se olvidó Dios de nosotros. Cuando se creía que el caos reinaba, dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Cuando crees que Dios está callado, el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida. Cuando crees que el silencio de Dios es lo que te gobierna, el Espíritu de Dios está obrando de manera silenciosa, de manera callada. ¿Sabes para qué? Para poner el orden que el enemigo vino a traer como desorden en tu vida. El Espíritu de Dios viene para romper con el silencio de Dios. Hazte amigo del Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo todos los días. Abraza al Espíritu Santo. Camina con el Espíritu Santo. Abrázate del Espíritu Santo de Dios y verás cómo Dios va a romper el silencio en tu vida. Amén. Ese Espíritu Santo vino a organizar lo que el caos había manifestado como gobierno. Y vino el Espíritu Santo, ¿sabes para qué? Para romper con lo que se consideraba como una etapa de silencio de Dios. El silencio de Dios puede ser en nuestras vidas el momento escogido. Repita conmigo, momento escogido. Para Dios eliminar todo lo que no responde a su perfecta voluntad y que obstruye el plan eterno divino de Dios para crear en nosotros una nueva creación. Ese tiempo, ese silencio de Dios. Ese silencio de Dios muchas veces viene para alejar de nosotros lo que Dios quiere que no esté cerca de nosotros, para Él glorificarse. El silencio de Dios muchas veces viene para eliminar cosas a las que tú y yo nos hemos aferrado y que creíamos que ahí estaba nuestra satisfacción y plenitud de vida. Eso ocurrió con el diluvio. Con el diluvio ocurrieron cosas impresionantes. Y quisiera que tengas tu Biblia abierta para que conmigo recorras cómo Dios se glorificó en medio del silencio diluviano. En ese momento, probablemente antes tengamos que analizar lo que vivía la tierra antes del diluvio, los antidiluvianos, personas que se consideran eran vegetarianos, no hubo comida ni ingesta de carne antes del diluvio. El Señor le permitió al ser humano comer carne después del diluvio, porque como no había ningún vegetal, producto de que las aguas habían acabado con toda la vegetación, le permitió al ser humano comer vegetal después del diluvio. Pero yo quiero llevarte a la Biblia de manera directa. Vete a Génesis 6, capítulo 13, para que conozcas cómo Dios hizo silencio en medio de todo este proceso. Génesis capítulo 6, versículo 13, nos dice que Jehová Dios llamó a Noé. Y llamó a Noé y le dice, he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí yo quiero que ustedes vean el momento en que Dios le habla a Noé. ¿Y qué dijimos que es el silencio? Es la ausencia de sonido de palabras. O sea, que en ese momento no había silencio de Dios para Noé. Dios le habla a Noé. Y en el versículo 14 le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera para que el agua ni entre ni salga, por así decir. ¿No? Ahí Dios está hablándole a Noé.
no está feliz, contento de la vida, porque no hay silencio de Dios. ¿A cuánto les gusta escuchar la voz de Dios en este lugar? Yo disfruto escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento en que no hay silencio, en ese momento en que Dios le está hablando a Noé, el Señor le está revelando su voluntad, porque la palabra de Dios viene para revelar la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra de Dios viene para que usted y yo conozcamos cuál es el designio perfecto de Dios para nosotros. Usted quiere que Dios le hable todos los días. Lea la Biblia todos los días. Usted quiere que Dios le hable en voz alta todos los días. Lea la Biblia en voz alta todos los días. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué quienes andan buscando agoreros por ahí? Hay quienes se dedicaron al horóscopo cristiano, como yo le llamo. Y que de repente sale alguien por allá, recibe puertas abiertas para ti hoy. La única puerta abierta que tiene es la del culto el miércoles para que venga temprano. Amén. La palabra de Dios revela el propósito de Él para nosotros. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Yo creo en la profecía. Yo creo en un Dios que usa gente y que lo utiliza como instrumento para decir lo que va a ocurrir en el futuro de manera certera. Yo creo en eso, pero tiene que acoplarse con lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo, si aún un ángel desciende del cielo y te dice una palabra contraria a lo que aquí está escrito, ese ángel llámalo maldito. ¿Alguien dice amén? Porque toda profecía y toda palabra debe pasar el filtro del texto sagrado judeo-cristiano que nosotros tenemos. Denle un aplauso al Señor y no se me ponga bravo por eso. Ahora, después de Dios hablarle a Noé, el Señor le revela a Noé su propósito y le dice, mira, métete en el arca. Y quiero que vaya tomando datos para que usted se dé cuenta cuándo empieza el silencio de Dios para Noé. El Señor le dice en el capítulo 7, muévase conmigo a Génesis 7, versículo 4. Y le dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. O sea, Noé entra al arca con su familia, ¿sabe cuándo? 7 días antes de que empezara a llover. ¿Cuántos días antes? 7 días antes de comenzar a llover, ya Noé y su familia estaban metidos en el arca. Se trancaron con los animales y empezaron a esperar el tiempo de Dios para que descienda el agua del diluvio. Diluvio que no vamos a discutir, porque le voy a revelar algo en este día. Hasta en el monte Everest, el punto más alto de la tierra, se han encontrado restos de peces. ¿Alguien entendió lo que dijo? ¿Lo que he dicho? En el monte Everest se han encontrado restos de peces. ¿Y qué hace un pez volando por ahí en el monte Everest? Porque solo volando puede un pez llegar al monte Everest, ¿verdad? No, es que el monte Everest, con el diluvio universal, estaba sumergido por las aguas del diluvio. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Lo que la Biblia milenios atrás reveló, hoy la ciencia lo está confirmando. Así de simple. Por eso yo le creo a la palabra. ¿Quiénes le creen a la palabra? Levante su Biblia, levante su Biblia. Yo le creo a la palabra. No cuestiono la palabra. Cuando alguien cuestiona la palabra y quiere poner en duda la infalibilidad de la Biblia, ¿sabe qué es lo que está mostrando esa persona? Que le faltan páginas para la izquierda. Cuando alguien quiera boicotear, herir, vilipendiar, disminuir la Biblia, usted le dice, chico, te faltan páginas para la izquierda. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Amén. Entre otros hallazgos más, 7 días antes de empezar a llover ya estaban en el arca. Llovió por 40 días y 40 noches. Lo dice el versículo 4. ¿Están conmigo? Génesis 7, versículo 4. Yo haré llover sobre la tierra 40 días
y 40 noches. ¿Cuántos días llovió? 40 días. Nunca había llovido antes de ese momento. Pero Noé recibió una palabra y caminaba y funcionaba en función de una palabra que recibió de parte de Dios. 40 días. Y luego de los 40 días, quiero que te vayas al versículo 11 de Génesis 7. Y dice, el año 600 de la vida de Noé. Ese número es importante para entender cuántos días de manera exacta o cuasi exacta duró Noé metido en el arca. Porque podemos identificar esa cantidad de días. ¿Cuántos días duró Noé en el arca? ¿Y cuándo empezó el silencio de Dios? El silencio de Dios para Noé comenzó, ¿sabe cuándo? Exactamente en el momento en que Noé se metió en el arca con su familia. A partir de ahí no hubo palabra de Dios para Noé que lo refleje la palabra. A partir de ahí Dios no le habló más a Noé. Noé estaba cumpliendo su palabra. Y Noé estaba actuando en función de una promesa que había recibido. Si Dios te ha entregado una promesa, aunque veas que el arca tuya está allá más arriba del monte Everest, sigue tranquilo y confiado porque Dios va a cumplir su promesa. Dale ese aplauso fuerte al Señor. La promesa de Dios no hace que necesitemos palabras de hombres. La promesa de Dios para nosotros no hace que necesitemos adivinaciones de hombres. La promesa de Dios para nosotros no hace que estemos buscando alimentos aquí, que nos dé una eupeplejía de tantos sazones diferentes. Cuando hay una promesa de Dios y hay alguien que le ha creído a Dios y a su palabra, esa gente sabe que está construida su casa sobre la roca. Y aunque venga el diluvio que venga, su casa no se va a caer. Y aunque venga el viento que venga, la cantidad de kilómetros por hora que venga, sabe que su casa no se va a mover. Y aunque estén desalojando a todos, saben que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque Jehová estará contigo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Dáselo más fuerte al Dios que te sostiene sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Amén. De eso se trata. Y sigue diciendo el texto, y hubo lluvia, en el versículo 11, y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días de aquel día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice el versículo 12 del capítulo 7, y hubo lluvia sobre la tierra, como se le dijo a Noé, 40 días y 40 noches. Y el versículo 24 nos revela otro tiempo importante. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Están escuchando? El arca estaba flotando 150 días sobre las aguas que habían prevalecido sobre la tierra. Pero eso no termina ahí. Vayas a Génesis 8. Ya miren todos los días que tenemos. Tenemos los 7 días antes de empezar a llover. Tenemos los 40 días lloviendo. Y ahora tenemos 150 días más de la prevalencia de las aguas sobre la faz de la tierra. Pero no termina ahí. Génesis capítulo 8, versículo 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé. ¿Cuándo fue que comenzó a llover? En el 600. Ya vamos por el 601, Ya vamos por el 601. Ha pasado un año. ¿Me van siguiendo, iglesia? Y dice, y en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces
habló Dios a Noé diciendo: sal del arca. ¿Sabes cuántos días pasaron? En todo eso, estamos hablando de más de un año dentro del arca sin escuchar la voz de Dios. Silencio terrible, ¿verdad? O sea, después que tú me dijiste que me metiera en el arca con mi familia, después que me dijiste que metiera por lo menos 7 parejas de los animales que no son impuros de par en par, después que he tenido que soportar todo esto y todos estos animales de todo tipo en este lugar, por favor, no me pregunte qué comían esos animales. Yo quiero pensar en un milagro. Yo quiero creer que el mismo Dios que llamó a los animales, no había celular en ese tiempo, el mismo Dios que llamó a los animales para que se metieran todos en el arca, porque eso fue lo que pasó. O sea, Noé no salió a buscar los animales. ¿Ustedes recuerdan? Los animales fueron de manera obediente, porque hay animales que son más obedientes que la gente. Alguien dice amén. Porque hay animales que entienden más que la gente. Hay animales que aman a uno más que la misma gente. Hay animales que reciben mejor en su casa a uno cuando uno llega que la misma gente que está en la casa. Denle un aplauso al Señor por eso. Santo Dios. Yo quiero creer que el mismo Dios que hizo que los animales fueran al arca de manera voluntaria, ese mismo Dios hizo milagros para mantener todos esos animales ahí dentro. Porque no, algunos dicen que hubo pasto suficiente, pero es que cada animal tiene una diversidad alimentaria y alimenticia tan diversa que yo quiero creer mejor en un milagro. Total, estamos hablando de milagros y estamos hablando del Dios de los milagros. Así que si el Dios que hizo que cayera agua cuando nunca había llovido no va a ser capaz de hacer que los animales ni siquiera les dé hambre. ¿Sí? Y ustedes no recuerdan que el pueblo de Israel en 40 años en el desierto, dice la palabra, que su calzado no envejeció. O sea, que los zapatos iban creciendo junto con la gente. Es lo que yo tengo que creer. No sé si él los rejuvenecía los zapatos cada día al amanecer junto con la gente. Y sigue diciendo, y su ropa no se mudó. O sea, que el sudor del sol se borraba en la madrugada de la ropa. Y que los tejidos se rejuvenecían, se renovaban, así como se rejuvenecía y se renovaban los rayos del sol con el alba de cada día. Denle un aplauso al Señor si Él pudiera hacer eso con nosotros en este día, que lo haga en el nombre de Jesús. Aunque a veces yo miro los zapatos míos y creo que lo está haciendo conmigo. Créanme que sí. Créanme que sí. Estos tienen ya casi 3 años y pico y ustedes lo ven como nuevo todos los domingos. Denle un aplauso al Señor por eso. Sí, pero ¿qué ocurre? Para que tenga idea, iglesia, Noé duró más de un año dentro del arca creyendo en una palabra que le alimentaba en el tiempo del silencio de Dios. En el tiempo del silencio de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Cuando veas que la voz de Dios por alguna razón no se te revela de la manera que tú quieres que se te revele, aliméntate de su palabra. Abrázate de su palabra. Y no importa que el silencio haya venido para quitarte cosas. Sí, le quitó las casas a Noé. Le quitó las casas a los hijos de Noé. Le quitó las casas a las hijas de Noé. Le quitó los amigos a Noé que no los volvió a ver nunca jamás. Le quitó probablemente ganados a Noé y a su familia que no lo volvieron a ver nunca jamás. Pero si ese era el pago del silencio de Dios para crear una nueva generación, oh gloria al nombre del Señor, viene pacto nuevo de Dios para tu vida después del silencio. El silencio de Dios es la puerta para renovar el pacto, y lo renovó con Noé, lo renovó con la creación. Alguien tiene que darles aplauso más fuerte al Señor en esta hora. El silencio no viene para destruirte. El silencio de Dios no viene porque tú no eres importante, ni porque ya tú no eres digno de escuchar la voz de Dios. No, el silencio de Dios viene para que entiendas
que dependes de Él. Porque vas a escuchar muchas voces en el silencio de Dios y te vas a dar cuenta que ninguna de esas voces te va a llenar como te llena la voz de Dios. Vas a escuchar mucho ruido, pero ninguno de esos ruidos va a elevarte a los cielos como lo hace la melodía de la voz de Dios para tu vida. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. No vas a perecer en el silencio de Dios. No te vas a quedar en el silencio de Dios. El silencio de Dios va a acelerar los tiempos de pacto para tu vida. Y no importa que como Noé te encuentres en los abismos más grandes, que te encuentres con las olas más turbulentas, que te encuentres por encima del monte Everest. No importa que tu barca esté navegando tan alto, tan alto, tan alto. Vas a volver a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios vendrá para ti para decirte: sal y toma ahora lo que te pertenece. Sal del arca y sal a poseer la tierra. Yo no sé usted, pero una de las cosas que más me agradan del diluvio es que nos permitió a los seres humanos comer tajo. ¿Usted se imagina la vida sin comer carne? Me perdonan los vegetarianos que están aquí. Yo sé que hay unas veganas por ahí que se popularizaron en las redes, que eran veganas y las sorprendieron comiéndose un mulo de pollo ahí. Pero cómase su carne en el nombre de Jesús. No hay problema con eso. Dios le dijo a Pedro: Pedro, mata, pica y come. Que todo lo que yo he hecho, lo he hecho puro, lo he hecho bueno. Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Sí. Cuando el silencio de Dios se torna prolongado en tu vida, cuando el silencio de Dios se torna prolongado en tu vida, a pesar de tu entrega y tu devoción, prepárate, pues el estruendo de su voz romperá el silencio divino de manera contundente. Repita conmigo: contundente, radical. Y te digo algo más: y cambiará el curso de tu historia como lo hizo en el silencio intertestamentario. Este es uno de los ejemplos de silencio de Dios más representativos. Hay un periodo que se conoce como el periodo de silencio o el periodo intertestamentario y que abarca aproximadamente 400 años. Desde el último capítulo de Malaquías capítulo 4, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista. A ese periodo se le llama el periodo de silencio. ¿Usted se ha preguntado qué tiempo hubo entre el último libro o profeta del Antiguo Testamento y el primer libro, más bien el primer profeta del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista? Bueno, entre Malaquías y Juan el Bautista hubo aproximadamente 400 años. Esos 400 años se conocen como periodo de silencio. ¿Saben por qué? Porque no hubo palabra de Dios en esos 400 años. Porque Dios hizo silencio en esos 400 años. Porque Dios le dijo a Israel: Israel, bástate ahora con la historia que yo te he entregado para ver si es bueno. Para ver si será igual tu vida sin mi voz que con mi silencio. ¿Y cuántas cosas ocurrieron en esos 400 años? Cosas terribles que cambiaron la historia de todo Israel. De hecho, el Estado israelí desapareció. Israel desapareció en ese tiempo. Israelitas, porque los israelíes nacen a partir de 1948 como israelíes, gentilicio israelí. Antes eran israelitas, antes de que se creara por resolución de la ONU el Estado de Israel. Pero ¿qué ocurrió en esos 400 años? Entre Malaquías y Juan el Bautista. Lo primero es que el imperio persa fue derrotado. ¿Recuerdan el imperio persa? El imperio de Darío y el imperio de Ciro. ¿Recuerdan a Ciro?
el que permitió que los judíos nobles, dignos y piadosos volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo con Zorobabel, el periodo de Esdras, de Nehemías, toda esta gente buena que lucharon también contra Tobías, Sanballat y Gesén el árabe. ¿Recuerdan todo eso, verdad? Bueno, ese imperio persa de Ciro y de Darío fue derrotado y dominado por el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Alejandro Magno dominó todo el mundo conocido en ese momento. Fue en ese periodo de silencio cuando Dios no habló al pueblo de Israel durante esos 400 años. Durante esos 400 años, el templo de Jerusalén fue tomado, invadido por uno de los descendientes de los generales de Alejandro Magno. Uno de los generales, probablemente después de Ptolomeo. Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro Magno, a quien Alejandro le distribuyó todo lo que es el norte de África. Por eso Cleopatra era bisnieta de uno de los Ptolomeos, la reina Cleopatra. Están siguiendo el mensaje, ¿verdad? Y esta reina Cleopatra, que era descendiente de ese general heredero del imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, pues se hizo mundialmente conocida, como hasta hoy la tenemos. El segundo más poderoso de esos generales, eran 4, fue Seleuco, de donde vino la dinastía de los Seleucidas. Los Seleucidas tomaron toda el Asia Menor. Y esas naciones, o entre esas naciones del Asia Menor, estaba lo que conocemos como Palestina e Israel. Y cuando uno de los herederos de Seleuco, probablemente un bisnieto llamado Antíoco Epífanes, ¿sabe lo que hizo? Entró al templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén, para burlarse de los judíos, agarró las copas y los utensilios sagrados y los vendió. Y agarró el altar donde está el lugar santísimo, que ustedes saben que es para sacrificar las ofrendas sagradas al Dios de Israel. Agarró un puerco, agarró un cerdo, que para los judíos es un animal impuro, y lo sacrificó encima del lugar del sacrificio, del altar. Esto desató en Israel una situación que era necesaria que se desatara. Había silencio de Dios. Dios no estaba hablando. Dios había hecho silencio para cumplir su propósito. Esta gente de los greco-macedonios que con Antíoco Epífanes entraron a Jerusalén, suspendieron la línea sacerdotal judía. Ustedes saben que la línea sacerdotal viene del linaje de Aarón. Aarón, los sumos sacerdotes en Israel tienen que venir de la línea arónica. Ellos suspendieron eso y comenzaron a vender, Antíoco Epífanes y los griegos, a vender el rango de sacerdote. Y se lo vendían al que más podía pagar. Se detuvo el culto al Dios de Israel. Pues debo decirle que producto de ese silencio de Dios se desató una dinastía, una familia piadosa que era de la línea sacerdotal llamada los Macabeos. Los Macabeos, que tenían como sumo sacerdote a Matatías Macabeo, y el hijo de Matatías Macabeo, cuyo nombre era Judas Macabeo, se alzó en armas en toda Jerusalén. Se alzó en armas contra Antíoco Epífanes. ¿Y saben qué cosa? Restablecieron el culto al Dios de Israel en el templo en Jerusalén. ¿Por qué te hago este relato histórico? Te hago este relato histórico porque si no hubiera habido silencio de Dios en ese periodo, no hubiera surgido figuras históricas hoy como lo son los Macabeos por el pueblo de Israel. Los Macabeos hoy son recordados como la familia sacerdotal que devolvió al Dios de Israel el culto en el templo en Jerusalén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? El silencio de Dios viene para sacar de ti
lo que ni tú mismo sabes que Dios ha colocado en tu vida. El silencio de Dios viene para sacar de ti lo mejor de tu vida. Y lo mejor de tu vida siempre va a empezar, ¿sabes con qué? Con una dependencia absoluta del Dios que te suple y del Dios que te provee. Cuando entiendas eso, verás que el silencio de Dios no es tan triste, que el silencio de Dios no es tan malo, que el silencio de Dios no es para que te deprimas, que el silencio de Dios no es para que te sientas inferior a nadie, que el silencio de Dios no es porque a ti no se te quiere ni te ama. No, el silencio de Dios es para demostrarte a ti mismo que ya no eres igual que ayer, que ahora tienes un Dios que te sustenta, que te guarda, que te protege, que te consuela, que está contigo en todo momento, que no te dejará, no importa el lugar por donde estés pasando, si es fuego, si es agua, si es crisis, si es abundancia. El Dios de Israel, el Dios que hace silencio para su propósito, te va a respaldar en tu causa. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Wow. Pero ese periodo de silencio, de esos 400 años, Dios lo utilizó, ¿sabe para qué? Para mundializar la fe judeocristiana. Ahora que se habla de mundialización, ya desde ese entonces, Dios estaba provocando la mundialización. ¿Sabes por qué? Porque producto del dominio helénico, el helenismo es la cultura griega, se tradujo la Biblia de los judíos, que solo estaba ¿en qué idioma? En hebreo, se tradujo al griego, que es la versión que se conoce como la versión de la Septuaginta. Septuaginta porque fue traducida por cerca de 70 sabios, 6 de cada tribu, 6 por 12, ¿cuántos son? 72. Entonces esos eruditos de cada tribu de Israel, 12 tribus de Israel, 6 de cada tribu, fueron 72 sabios que desde Alejandría se llamó para que tradujeran la Biblia, los libros judíos, al idioma griego. Cuando ven en la biblioteca de Alejandría, pero aquí tenemos todos los libros, de hecho, la biblioteca de Alejandría era la más grande de toda la historia de las bibliotecas. Y quienes administraban esta biblioteca, vean, bueno, tenemos los libros de todas las religiones, de todas las confesiones, pero hay unos libros por ahí de una gente que se dice en arameo, hebreo, que no los tenemos. ¿Cómo hacemos para tenerlos fidedignos, confiables? Llamaron 6 miembros de cada tribu de Israel. Lo pusieron aparte a cada uno de ellos a traducir todo el Antiguo Testamento. Cuando se pusieron juntas las 12 versiones, ¿verdad? Una por cada tribu, tamaño sorpresa. La traducción al griego dio exactamente igual en las 12 tribus. Ahí surgió la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. El silencio de Dios entonces no es tan malo. Sirvió para que su sagrado texto sea traducido al idioma mundial de entonces, que era el griego. Por eso usted ve que Pablo, todas sus citas, casi todas, son en griego. Los 4 evangelios, todas sus citas, prácticamente todas, son en griego, porque el griego era el idioma universal de ese entonces. El Señor dijo, pero ¿cómo yo voy a darme a conocer a toda la creación con un idioma que nada más lo hablan los judíos? Es el problema de unos vecinos que tenemos, que por eso tienen que aprender 4 idiomas. ¿Dónde estaba? ¿Está por aquí, Max? No lo veo. Te hablan 4 idiomas sin problema. ¿Por qué te hablan 4 idiomas? Porque si se quedaron con el creol, saben que no van a hablar con más nadie. Fue lo que el Señor dijo. Déjame hacer silencio en estos 400 años para que el sagrado libro mío, donde yo me le revelo a la humanidad, navegue tranquilamente en las aguas del helenismo. Y al traducirse la Septuaginta, el Antiguo Testamento al griego, pues se mundializó. Se dio a conocer a nivel mundial el Dios de Israel.
Dios obra por caminos misteriosos, ¿verdad? Tú no sabes si los que creen que te están haciendo daño, realmente Dios los está utilizando para acelerarte hacia la gran gloria que Dios quiere entregarte. Amén. Probablemente alguien contra quien tú quieras vengarte por el daño que te ha hecho, lo que Dios hizo fue utilizar ese instrumento para que veas la otra cara de la moneda y puedas caminar por el sendero que Dios te ha establecido. Wow. Ese periodo sirvió también para que se construyera el otro templo en Samaria. El problema de los samaritanos y de los judíos, ¿recuerdan? Bueno, fue en ese periodo que se construyó en Gerizim, el otro monte. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a la samaritana, muchacha, mira, llegará el momento que ni en ese monte, o sea, en el monte Gerizim, donde está construido el otro templo de los samaritanos, ni en este monte se adorará a Dios, sino que adoradores en espíritu y en verdad son los que Dios busca para que le adoren. En ese tiempo nacieron las sinagogas. ¿Sí? No existían las sinagogas antes de ese periodo de silencio. ¿Y se imaginan el judaísmo sin sinagoga? Porque el culto había que irlo a hacer a Jerusalén. A que me encuentre en tal sitio, a millas de Jerusalén, no puedo adorar porque tengo que irme. No. Se abrieron las sinagogas para que donde quiera que hubiera una comunidad judía, ahí se pueda adorar al Dios de Israel. Fue en ese periodo de silencio de Dios. Te digo esto para que explores qué Dios te está enseñando, hacia dónde Dios te está expandiendo en el momento de silencio de Dios que tú puedes estar viviendo. Lo estás viviendo no es porque pecaste probablemente. Lo estás viviendo no es porque te apartaste, no. Estás viviendo ese silencio de Dios para que busques los escenarios para expandirte en el Señor. ¿Alguien dice amén? En ese tiempo, el judaísmo también se fragmentó. Vamos a estar claros con eso. En ese tiempo de silencio nacieron los fariseos y nacieron los saduceos. Los saduceos eran los que se inclinaban a los griegos, al conocimiento, al logos. Por eso no creían en nada de lo sobrenatural. No creían en la resurrección. Pero entonces cuando nacieron estos escépticos, ahí mismo nacieron los fariseos. Fariseo significa los apartados, los separatistas, los separados, ¿no? Que no nacieron malos. Los fariseos no nacieron malos. Qué cosa, ¿eh? Gente que no nace mal y después se ponen mala. Es más difícil permanecer que nacer, aparentemente, ¿no? Nacieron buenos para conservar el judaísmo sin contaminarse los fariseos. Se dividió el judaísmo. Pero también nacieron los esenios en ese tiempo. Nacieron los celotes y nacieron las demás divisiones del judaísmo en ese periodo. De manera que ese periodo de silencio sirvió para marcar la historia de Israel. El silencio de Dios viene para marcar tu vida, pero para marcarla de manera positiva. Viene para marcar tu vida como nunca antes tú habías disfrutado de las marcas de Dios. Pero también en ese periodo fue cuando surge el Imperio Romano como poderoso. En el año 67 antes de Cristo, el 67 está en estos 400 años de historia intertestamentaria, es cuando un general llamado Pompeyo entra a Judea y domina Judea y subyuga Judea. Y luego le ponen rey a Judea. Le ponen como rey a un conocido llamado Herodes el Grande. Ustedes lo conocen. En el periodo de Herodes el Grande es cuando Cristo nace, a propósito de la Navidad. Sí, ese rey Herodes el Grande, que era idumeo, se cree que era descendiente no de Jacob, sino de Esaú. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú, verdad? Los dos hermanos, uno más vivo que el otro, le agarró el pie al chiquito al otro y salió primero. ¿Recuerdan ese pleito, verdad? Bueno, el caso es que Herodes el Grande le tocó reconstruir el templo destruido de Salomón. ¿Y cuándo lo hizo? En el período de silencio. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando llegue el silencio de Dios para tu vida, aprovecha el tiempo para reconstruir los muros caídos.
Cuando venga el tiempo de silencio de Dios para tu vida, aprovecha el tiempo en vez de dedicarte a llorar, a lamentar, a que tú no me hablas, tú no me respondes. Tengo tanto tiempo orándote por esto y no recibo respuesta de mi petición. Chico, deja de llorar, deja de estar quejándote y ponte a levantar los muros caídos. Ponte a construir, ponte a edificar, levanta casa a Jehová, dedícate a su obra, invierte en las cosas del reino, porque para eso es el tiempo de silencio de Dios. Esta profecía, y quiero ya concluir con esta parte, porque quiero hablarle de lo que Malaquías hizo. Malaquías en el capítulo 4, versículo 5, ojalá usted lo abra conmigo, ya con eso vamos terminando. Malaquías 4, versículos 5 y 6, dice el profeta: he aquí, yo os envío al profeta Elías. Está hablando Malaquías, 400 años antes de Juan el Bautista. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías le está diciendo al pueblo de Dios: miren, ya yo terminé, ya yo me voy, pero yo le voy a enviar, dice el Señor, al profeta Elías. Capítulo 4 de Malaquías, versículo 5. Antes que venga el día grande de Jehová y grande y terrible. Oiga lo que dice el versículo 6 de Malaquías, capítulo 4. Él hará volver de los padres hacia los hijos el corazón, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ojo con esto. Esta profecía de Malaquías se cumplió cuando vino Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías prometido 400 años antes por Malaquías. ¿Alguien dice amén? Cristo mismo lo dijo en Mateo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, que oiga. Cristo mismo dijo que Juan el Bautista era el Elías de quien había profetizado Malaquías 400 años. Ahí se rompió el silencio de Dios. Ahí dejó Dios de estar en silencio, de guardar silencio. Te voy a revelar en esta hora algo importante. Cuando el silencio de Dios se prolonga en tu vida, es porque el momento de romper ese silencio será con una actividad grande y contundente, sin precedentes en tu vida. El silencio que Dios rompió después de estos 400 años marcó un antes y un después en la historia, de tal manera que ahora se habla de antes y después de Cristo. ¿Alguien dice amén? La historia no fue la misma después que Cristo, que Dios rompió el silencio de 400 años. Después de romper el silencio de 400 años, hay redención para el hombre, hay salvación para el hombre, hay esperanza para los perdidos. Fue un tiempo prolongado. Fue un tiempo en el que muchos pensaron que Israel iba a desaparecer como nación. No vas a desaparecer en el silencio de Dios. El silencio de Dios no es para que tú desaparezcas. El silencio de Dios no es para que tú eches a la borda todos tus sueños y tus expectativas. Yo sé que hay gente que tiene tiempo clamando a Dios por una petición. Yo sé que hay gente que no pasa un día sin presentarle a Dios un propósito. Pero Dios no tarda sus promesas, como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora. Te entrego esta palabra ya para concluir. El propósito del silencio de Dios no es dispersarnos, ni mucho menos desorientarnos, sino prepararnos para un gran encuentro con Él. Dile que está a tu lado: encuentro con Dios. Hubo 2 discípulos, por lo menos se mencionan ellos, que después de la muerte
y sepultura de Cristo salieron despavoridos por ahí. Y dice Lucas que lo encontró el Señor camino a Emaús, una comunidad apartada, y que van tristes, decepcionados, frustrados, frustrados, gente que vieron a Cristo hacer milagros todos los días, iban frustrados porque ya estaba sepultado su maestro. Y de repente se le aparece un forastero y le dice: ¿de qué que ustedes están hablando? Los discípulos le dicen: tú eres el único forastero que no sabe lo que aquí ha ocurrido sobre Cristo, Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que empezaron a hablar. Y cuando llegaron a la casa donde se iban a quedar los muchachos, el forastero dijo: yo debo seguir. Y ellos le dijeron: no, pasa. Y lo invitaron a cenar. Y cuando lo invitaron a cenar, al ver cómo el forastero partía el pan, que ese forastero era Jesús. Jesús resucitado. Los muchachos estaban en el silencio de Dios. Tenían horas que no escuchaban de Dios, que no escuchaban a Dios, a Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel había hecho silencio para estos discípulos, pero cuando se les reveló para romper su silencio, lo hizo de manera gloriosa. Yo no sé cuál es la petición que tienes delante del Señor, pero te puedo asegurar en el nombre de Cristo que sus oídos no están cerrados a tu oración. Te puedo asegurar en el nombre de Jesús que tus peticiones no se están quedando en el cielo raso. Y aunque tengas que durar un año como duró Noé para romper el silencio, aunque tengas que durar 400 años como el período intertestamentario para romper el silencio de Dios no te va a destruir. Y cuando Él lo rompa, será para que tengas tú la victoria. Levanta tu mano derecha en esta hora. Con tu mano derecha te digo, iglesia, que el silencio de Dios es el preludio de la mejor composición musical que Dios tocará para ti. El silencio de Él es el mejor preludio de la mejor composición musical que Él va a tocar para ti de manera exclusiva. El silencio de Dios es el plato de entrada en tu mesa como señal del manjar que Dios va a prepararte. No importa que tenga que hacerlo delante de tus angustiadores. El silencio de Dios es el sonido que anticipa las muchas aguas de bendiciones que en tu favor descenderán de los ríos celestiales. El río está sonando. Y cuando el río suena, es porque agua trae. Agua para tu vida en el nombre de Jesús. En medio del silencio de Dios te profetizo que aguas de bendición vaticina ese silencio para tu vida en el nombre de Cristo. El silencio de Dios es la avanzada de su ejército que viene a luchar por ti y a favor de los tuyos. El silencio de Dios es el bombardeo aéreo que va a allanar el terreno para que la flota terrestre entre a poseer las tierras que te pertenecen. Alguien tiene que decir amén en esta hora. Si estás en el silencio de Dios, ante una oración por salud que tiene tiempo presentándole en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios rompe su silencio para entregarte lo que Él te prometió. Si estás en el silencio de Dios por esa petición económica, en el nombre de Jesús, Dios rompe su silencio para entregarte los planes de bendición que para ti tiene. Padre, gracias por esta palabra.
Dios mío, mira a tus hijos e hijas aquí en las vías electrónicas que sienten que están viviendo un silencio de parte tuya. En esta hora te pido que te les manifieste como lo has hecho en la predicación y los ejemplos que hemos puesto. Padre, te pido que tu silencio sea roto conforme a tu voluntad, con poder y gloria en favor de tus hijos. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Hay oraciones que empiezan a responderse en esta hora. Dale gracias al Señor porque está respondida tu oración. Dale gracias al Señor.